Mari Compuche, Chumleimian. Hoy día me encuentro con Diego, Mari Lamien Diego. Mari Lamien Darling. Y estamos acá para comenzar con esta ya la cuarta clase ya de Mapudungun. Sí, a nivel básico. Exactamente. Antes que todo queremos agradecer a toda la gente que sigue comentando acá abajo en la caja de comentarios. Muchas gracias por participar de esta clase. Y en referencia a los comentarios, Darlene, alguien nos preguntó acerca de cómo se denomina el idioma mapuche en Osorno, creo. ¿Nos puedes contar más de eso? Claro, nosotros en el video anterior habíamos dejado la pregunta de cómo se denominaba el idioma mapuche en el sector donde ustedes vivían. Entonces ahí nos contaban que en Osorno se le dice Chesugun. Chesugun. Sí. Gracias. Y ahora vamos a repasar lo que es la clase pasada, donde vimos los pronombres posesivos, ¿cierto? Sí, pronombres posesivos a un nivel bastante general y recordarles que estos van a variar dependiendo del contexto en el que se desarrolla la conversación. Exacto. Entonces vimos que se pueden dar en singular de uno. De uno, en dual de dos. Sí. Y plural de más de dos. Claro, más de dos personas en este caso. Entonces está Tani, de mío, Tayu, de nuestra o nuestro, y Tain, que es de nuestra o nuestro, pero de más de dos personas. De más de dos personas. Y luego vimos los números. Vimos cómo se podían conjugar del 1 al 10 y del 10 en adelante. Exacto. Pero lo básico, ¿cierto? Igual que en el español, es que lo sepan del 1 al 9 y ahí ya se puede ir jugando con ellos para crear números más grandes. Entonces, ¿te parece si los repasamos primero del 1 al 10? Ya, perfecto. Tenemos el 1. Quiñe, 2, Epu, 3, Kula, 4, Meli, 5, Quechu, 6, Cayu, 7, Regle, 8, Ura, 9 Aya, y el 10. Mari. Ahora vamos de 10 en 10. Ya, bien. Ya. 20, Epu Mari, 30, Kula Mari, 40, Meli Mari, 50, Quechu Mari, 60, Cayu Mari, 70, Regle Mari, 80, Ura Mari, 90 Aya Mari, y el 100, Pataca. pataca. Sí, Habíamos visto también el 1000, sí, Guaranca, Huaranca. Y el 10.000, Mari Guaranca, Mari Huaranca. 10.000. 10.000, exacto. Y alguien en los comentarios nos preguntó que cómo se decía 1.000.000. Bueno, sí, gracias por la pregunta. Según un grafemario de la Universidad de Concepción, 1.000.000 es Bentren. 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 Claro. De hecho está escrito TXE, pero es como una R arrastrada. Bentren. Perfecto. Bueno, Darling, cuéntanos qué tenemos aquí a nuestras espaldas. Mira, lo que tenemos aquí es la bandera mapuche, conocida como la Huenufoy. Esta es la bandera que más se ha masificado en los últimos años aquí en Chile, representativa de la cultura mapuche, y vamos a explicar un poco sus colores y su forma. ¿Te parece? Ya, perfecto. Bueno, tenemos que se llama Huenufoy porque se hace referencia al canelo. El canelo es un árbol que se considera sagrado dentro de la cultura mapuche y se utiliza para ceremonias, tiene una conexión espiritual y también se usa como remedio para desinflamar. A partir de esto tenemos los colores de la bandera, donde tenemos el blanco, que es un símbolo de sabiduría y prosperidad. Tenemos también el azul, que simboliza lo sagrado y lo espiritual, que siempre está presente dentro de la cultura mapuche. Por otro lado, el amarillo, que simboliza el sol, súper importante para la vida misma, ¿cierto? Uh-huh. El rojo, que representa, según algunos, la sangre derramada por nuestros antepasados y tiene que ver con la lucha y en la memoria del pueblo mapuche. Y el verde, que representa la tierra y la naturaleza. Perfecto. Y en el medio tenemos un kultum. El kultum es un instrumento musical que se utiliza en las ceremonias, también lo utiliza la machi,
y representa la superficie de la tierra y lo que es el territorio mapuche. Ya veo. Y también tenemos los diseños que representan el arte mapuche y se llaman Ñuñin, estos diseños. Entonces son una representación del arte. Perfecto. Bueno, pasemos entonces ahora a lo que es la vestimenta mapuche, ¿te parece? Me parece. Takulugun. Takulugun. De nuevo, ¿cómo es? Takulugun. Takulugun. Sí. Perfecto. Eso es vestimenta, la vestimenta del vestuario. Vestimenta. La vestimenta autóctona se ha mantenido en las comunidades y ciudades del sur de nuestro país. Varía a nivel territorial, por los requerimientos del clima en cada sector espacial. Sin embargo, se reconocen algunos elementos que son representativos de la cultura mapuche. Esta vestimenta es diferente para hombre y mujer, como también entre casados y solteros se pueden dar algunas diferencias, o entre un hombre de la comunidad y un lonco o una machi. Esto a nivel de ciertos símbolos a usar, como los diseños plasmados en su manta, ukuya o macún. Bueno, ahora que ya vimos un poco de lo que es la vestimenta, ¿cierto? De toda esta cultura mapuche, te quiero preguntar en específico por la vestimenta masculina. ¿Tienes algo de información? Claro, dentro de lo más generalizado, digamos, que se puede nombrar de la vestimenta masculina está, por ejemplo, el trailonco. El trailonco es un cinto que se usa aquí en la cabeza. El chariwe, que es la faja que se colocan en la cintura. No es muy ancha, es como un cinto, como un cinturón. Se llama chariwe. Y el macún, que es la manta que va encima. El manto típico de... Perfecto. Ya, eso es de la vestimenta masculina. Masculina, claro. ¿Y de la femenina? Bueno, de la femenina podemos reconocer ukuya, que también es el manto o rebozo que va encima. También usan chariwe, que es una faja en la cintura para amarrar el cupán o vestido que va abajo. Y las mujeres utilizan más joyas, como por ejemplo chaguay, que son los aros, que el tantún, que es un cintillo que va a variar según la comunidad y la región, la forma en que va a estar hecho este cintillo. Va a depender de cada comunidad. Sí. Ya. Entonces dejar en claro de que no es para todos igual. Cada comunidad tiene diferentes formas de vestirse, se puede decir así. También está el tupú, que es el alfiler con el que se agarra el manto o ukuya. El trapelacucha, que es uno de los más conocidos, es el adorno pectoral. Sí, esa la he escuchado. Me acuerdo que en el colegio me hicieron hacer varias de esas. Sí. También está el kulkai, que es un colgante que se coloca aquí por el lado. Y el sukul, que es un prendedor, como los prendedores que uno utiliza para adornar la ropa, ¿cierto? Sí. Sukul. Eso sería dentro de lo que es la vestimenta femenina. Bueno, y así llegamos al final de la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco más sobre la cultura mapuche y que nos dejen sus comentarios. Con respecto a los comentarios, aquí abajito del video va a haber un link con la clase de hoy para que ingresen y puedan tener más detalles al respecto. Así que, ¿Peu callar? Peu callar.